acuérdense la pregunta que habíamos planteado. Teníamos nosotros algo sobre los límites de integración. Les pido por favor que vean entonces que si imaginamos la superficie esférica como la, la corteza muy delgada de una cebolla que tiene muchas capas y cada una de esas capas tiene un diferencial de carga, la suma de las cargas que nos van a interesar son las cargas pero son aquellas que tienen los radios internos a la esfera de radio R minúscula. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Si nosotros observamos, los límites de integración sería de 0 a R minúscula, como está diciendo Jefferson. Esos son los límites de integración. Entonces, 0 es allí prácticamente vamos a tener el centro de la esfera, el origen de nuestro sistema coordenado, porque realmente es un sistema coordenado, y el radio R minúscula es el radio de la superficie gaussiana, y no podemos poner el radio R mayúscula porque estaríamos tomando entonces solamente una sola eh, superficie gaussiana, que es la de radio R mayúscula. Y estaríamos tomando en cuenta entonces la carga total de la esfera de radio R mayúscula. Eso es importante. Entonces, aquí los límites de integración van desde 0 hasta R minúscula. De 0 a R minúscula, eso es lo que nos va a interesar a nosotros. De 0 a R minúscula. No de 0 a R mayúscula, porque si cada capita de radio R pequeña tiene un pedacito de la carga, cuando nosotros estamos integrando, lo que estamos sumando es las cargas que tiene cada una de esas capitas, de esas cortezas muy delgadas. Y si integramos de 0 a R mayúscula, entonces estaremos tomando en cuenta la carga total de la esfera de radio R mayúscula. Pero cuando la superficie gaussiana no está en el borde de esa esfera de radio R mayúscula, entonces estaríamos tomando carga en un lugar que es fuera de la superficie gaussiana, y eso no es correcto, porque la ley de Gauss le interesa solo la carga interna, no le interesa la carga externa a la superficie gaussiana. Se noten que los límites de integración entonces deben ser desde 0 hasta R minúscula. Eso es sumamente importante para nosotros. Muchachos, esto es tan importante que algunos de ustedes tienen alguna duda sobre esto. No, profesor, hasta ahorita, claro. Hasta ahorita, claro, perfecto. Cuando haya dudas, muchachos, me paran, me preguntan. O sea, de hecho, yo prefiero que me pregunten ahorita y no después ver las notas feas en el examen o en las evaluaciones. A mí no me gusta corregir evaluaciones que tengan notas feas. Entonces, vean, ya una vez que nosotros tenemos esto, podemos entonces decir que lo que nos interesa es la integral de 0 hasta R minúscula. Esta integral va entonces desde 0 hasta R minúscula. Ahora, nosotros podemos realizar esa integral. Yo estaba jugando con una calculadora, voy a buscar la calculadora. Eso se puede hacer como yo les he dicho alguna vez. ¿Muchachos? Nos metemos acá, buscamos por ejemplo Warran alfa. Como ya lo he usado varias veces, ya la tengo. En la dirección Warran alfa calculator, integral calculator. Ese es el nombre de nuestra paginita. Y aquí podemos poner tranquilamente la integral. Si la quiero definida o la quiero indefinida. Entonces, vean, yo la voy a poner definida ya de una vez. Entonces, voy a copiarme. Vean que me dice 30 q sub 0 entre 37. Entonces, vamos a poner aquí una fracción. Ponemos 30 q sub 0.
entre 37. Pi. Buscamos dónde está el pi. O sea, aquí en esta página nosotros podemos encontrar todos los las letras griegas, ¿sí? Entre 37 pi por r al cubo, que multiplica 2 menos 2 menos la fracción de, voy a llamar a esa r, la voy a llamar x, ya voy a decir por qué, x entre r más x cuadrado entre r cuadrado. Diferencial va a ser x, que es la r minúscula. ¿Por qué? Porque este es Borran alfa, a veces las letras mayúsculas y minúsculas las trata como iguales. O sea, hay que tener cuidado. Vamos a ver si está bien. Y esto lo multiplico por 4pi x cuadrado. Voy a ponerlo ya una vez de este lado. Vamos acá. 4pi x cuadrado. Ahora, 4pi x cuadrado. Es una integral definida. Tenemos que ponerle cuidado que es un paréntesis aquí. 4 la x acá adentro al cuadrado. Porque la base es mañoso. Pi me lo está elevando al cuadrado, voy a ponerlo por acá, para que no me lo eleve al cuadrado. Los límites de integración eran de 0 hasta r pequeño. Bueno, si yo pongo aquí x no lo va a reconocer. Entonces, esto sería el resultado de la integral. Esperamos, ya tendríamos nuestra integral. Me dice que no la puede interpretar, a veces ocurre. O sea, porque tiene muchas variables. O sea, a veces uno tiene que hacer algunas simplificaciones, por ejemplo, quitar un pi. También a veces digo, bueno, este curso cero no es necesario que lo coloque, se lo pongo al final, y cosas así. Es decir, uno a veces hace simplificaciones a ver si puedo conseguir el resultado de la integral. Ven, ya lo encontré. Acuérdense que quitamos un pi y aquí hay que ponerle el valor de curso cero. Este es el resultado de la integral. O sea, ya tendríamos la integral. Para nosotros el problema no es la integral, eso es lo que yo quiero decir. El problema no es la integral. El problema para nosotros es llegar a esa integral. El problema no es el cálculo de la integral. O sea, ya una vez que nosotros tenemos esto, podemos hasta copiar ese resultado. Entonces, lo que nos dice aquí es 37 por r a la 5, que multiplica 2r cubo por 2r cuadrado menos 15 por r mayúscula, más 40r cuadrado. Y por supuesto, tenemos que acordarnos que hicimos una simplificación para que el programa entendiese todo. 0, que se lo habíamos quitado. Esa es nuestra carga prima. También lo podemos hacer a mano, esa integral no es complicada. O sea, para mí es suficiente con que ustedes me digan cómo es que están calculando la integral y que me muestren una toma de pantalla de donde ustedes están consiguiendo ese resultado.
el problema para mí es más de peso, cómo se llegó a esta integral, que cuál es su valor. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos esta carga, podemos sustituir el resultado de esta integral y el resultado de Q', aquí, quedándonos entonces lo siguiente. Ahí, 4pi cuadrado, esta integral, igual a Q', que es todo esto, dividido entre 0 sub 0. De aquí conseguimos tranquilamente cuál es el valor del campo. Tengo que dividir entre 4pi. Voy a poner aquí el pi. El 4 lo voy a simplificar ya de una vez. Voy a poner aquí un 2. Y me queda el r cuadrado. Cuando lo pase dividiendo, ese r cuadrado simplifica uno de estas r. Voy a poner acá por r. Y esto entonces es nuestro campo. 37 por 2, 74. Lo podemos poner aquí si queremos. Vamos a ponerlo. Quito este 2. Aquí voy a poner el subíndice donde va. Y ya tendríamos entonces nuestro campo. Noten que ya sabemos el valor del campo eléctrico en todos los puntos de esta región. Estamos construyendo una función a trozos, es importante eso. Tenemos que indicar siempre, fíjese bien, siempre, en qué zona estamos trabajando. Como le dije, puedo poner aquí menor o igual si quiero. Voy a dejarlo así como está, pero podría poner el menor o igual. Entonces, ya una vez que tenemos esto, que es lo que se llama componente radial, podemos construir el campo en esa zona. El vector campo. Vean que la pregunta es sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector. O sea, la componente radial escalar multiplicado por el vector unitario. Eso es lo que es nuestro campo. No se nos olvide indicar en qué zona estamos trabajando. Ese es el valor del campo, justamente en esa zona. Ahora, tenemos que pasar a otras zonas. Y este es un problema importante porque involucra hasta conductores, que a mí me interesa el tratamiento con los conductores. O sea, si pasamos a la otra zona, la zona que está entre R y A, zona que está entre R y A, tendría que tomar otra superficie gaussiana. Pero acuérdense el concepto de densidad. La densidad dada por esta relación que teníamos por acá, es algo puntual, aplicable a puntos. Eso es siempre importante. Es aplicable a puntos, que a veces se lo podemos aplicar a regiones, otra cosa, pero tal cual como está ella allí, es aplicable a puntos. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Un pequeño volumen de la región donde es válida la densidad, que se puede localizar ese volumen como la posición de un punto, va a tener una carga que denotamos así, como de Q. Ese pequeño volumen es tal que cuando nosotros dividimos a esa carga entre ese pequeño volumen, ese volumen pequeñito que podemos localizar como un punto, nos da la densidad. En ese punto, las densidades son funciones de puntos, son funciones puntuales. Si en esta región nosotros hubiésemos tomado un pequeño volumen, voy a ponerlo como si hubiese sido una esferita muy pequeña, pero realmente no tiene por qué ser una esfera. Imagínense que tomamos un pequeño volumen, imagínense en esta región, y lo coloco en cualquier lugar entre R y A minúscula.
les voy a hacer yo ahora a ustedes la pregunta. ¿Cuánta carga está encerrada dentro de ese volumen chiquitico? En esa zona. ¿Cuál es la carga total dentro de ese volumen chiquitico? La derivada de la carga. O sea, porque era como que la derivada era pequeños trozos de carga y bueno, Manuel, acuérdate, es puntual. ¿Qué por tenemos eso, nosotros en ese punto? Siempre hay que preguntarse qué hay en ese puntico, qué hay en este lugar. Si nos acordamos sí, del enunciado, el enunciado nos dice lo siguiente, voy a ir al enunciado, buscarlo por acá, voy a ir al enunciado, me dice, determine cuál es el campo eléctrico en toda la región del espacio, si el sistema que produce el campo eléctrico está formado por una esfera de radio R mayúscula que tiene una densidad tal, esta función, y está rodeada por un cascarón conductor, tal, etcétera. ¿Quién tiene la densidad? Esta densidad, ¿quién la tiene? Según el enunciado. Eso es importante, porque muchas veces cometemos error por no entender qué es lo que nos están diciendo, que es el poseedor de la densidad. la esfera, ¿no? De radio, la que La tiene. La esfera de radio densidad, R. Ujú. Dime, esa es la densidad que tiene la esfera de R mayúscula, ¿no? de radio R mayúscula, por supuesto. Perfecto. Vamos ahora a la presentación. Esta esferita chiquitica que estoy colocando aquí está dentro o fuera de la esfera de radio R mayúscula. Dentro. Mira, No, mira dónde está. Fuera. no, Está fuera. Afuera, está afuera. Perfecto. Eso es lo principal. Estamos hablando de la zona que está entre R mayúscula y A. Ahora, combinemos eso con el enunciado. El enunciado me dice que la esfera de radio R mayúscula es la que tiene la densidad. Es decir, esta esfera de radio R mayúscula tiene la densidad. La pregunta que les hago ahora, ¿y qué densidad entonces tiene ahí en este puntito? Aquí en este lugar, ¿dónde está esa esferita pequeñita? Esa que estoy colocando aquí. ¿Qué densidad hay? ¿Cuál es la respuesta? Pero pues, está fuera de la Está Ninguna. fuera. Y si está fuera de ella, la densidad es cero. No tiene densidad, porque allí no hay carga. Entonces, ¿qué pasa? Esa esferita chirriquitica que está allí no tiene carga, no tiene densidad. Por lo tanto, no importa dónde yo coloque esa esferita, acá no va a haber carga. Si la coloco en el lugar determinado por el radio R pequeña, de esta superficie de radio R pequeña, ahí tampoco hay carga. ¿Cuándo es que hay carga? Cuando esa esferita chirriquitica está entre cero y R mayúscula. Ahora, si entendemos esto, y es un punto delicado que muchas veces allí es donde cometemos los errores, muchachos. Por eso, insisto, si entendemos esto, cuando esté utilizando esta superficie gaussiana, que voy a llamar superficie gaussiana 2, y necesite calcular la carga encerrada, ¿cuáles serían los límites de integración? Para conseguir la carga encerrada dentro de esa superficie que está roja. Acá. Podría ser R mayúscula A. Mm, No, yo acuérdate, creo que es de límite superior R y límite inferior. ¿No? Está R, pero R minúscula igual a R. entonces, ¿el límite inferior cuál sería? Lo dijo. El origen, perfecto. ¿Y el superior? Creo que es R minúscula igual a R porque se deriva de R minúscula porque es la Perfecto, variable o perfecto, igual a 1 Manuel. ser R. Lo estás diciendo muy bien. Es, es, fíjate, no vi quienes estaban hablando antes, ahorita fue que vi que Manuel estaba hablando. eh,
Me disculpan eso, porque a veces me distraigo. No veo quién me está hablando. Esa es la dificultad de esto. Una de las dificultades que tiene en clase, uno sabe quién habla. Entonces, en clases presenciales, pero aquí no lo veo. Estoy distraído en otras cosas. Entonces, muchachos, de hecho, alguna de las muchachas dijo algo y vamos a ver, a comparar lo que dijo alguna de las muchachas, no sé quién, pero siempre digan algo, muchachos, no importa que esté bueno o que esté malo, así lo corregimos. Entonces, si está malo, y lo aplaudimos si está bien. Entonces, eh, y lo reforzamos. ¿Qué ocurre? Que cuando uno va a calcular la carga encerrada, como vimos anteriormente, tenemos que sumar las capas de todas las esferitas que nosotros tengamos allí. En cada una de esas capas va a haber una carga que está dada por quién, por la multiplicación de la densidad por el diferencial de volumen. Pero esa densidad realmente en estos puntos, fuera de la esfera de radio R mayúscula, vale cero. Aquí no hay densidad, la densidad vale cero. Como he dicho, no es que no haya densidad, la densidad vale cero. La densidad es diferente de cero solamente en los puntos internos a la esfera de radio R mayúscula. ¿Qué pasa? Que si tomamos unas esferitas, voy a tratar de hacerlo aquí, aunque se me va a descomponer algo. Entonces, si tomamos una esferita como esta, la carga encerrada sería de 0 a R. Pero si tomo una esfera como esta, la carga encerrada es de 0 a R mayúscula más una zona que va de R mayúscula a R minúscula donde no hay nada. Esa no la tengo que tomar en cuenta porque la densidad vale 0. Entonces, cuando vayamos a integrar estos límites de integración en esa zona, irían de 0 a R mayúscula, porque acuérdense que no puedo decir que es de 0 hasta R minúscula, porque R minúscula la estamos tomando en cuál zona. Estamos ahora en esta zona, R menor o igual que R menor que A. Acuérdense que A vale 2R. Vamos a ponerlo menor que A. Estamos en esta zona, pero la superficie gaussiana es la de radio R minúscula. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que si estamos en la zona de afuera, obviamente una superficie gaussiana de radio mayor que R más grande, que R mayúscula, va a tener la cualidad de que hay una porción de ella que está entre R mayúscula y R, y eso es lo que nos dice esta desigualdad, que R puede ser desde R mayúscula hasta R pequeña, puede variar en todo ese intervalo de valores. Si observamos eso, entonces hay una porción donde no hay carga. Es como si ese puntico que yo mencioné hubiese estado por acá. Voy a poner esto un poquito más grande, para poner ese puntico allí justamente en la zona que es interna a la superficie gaussiana, pero está en una zona donde no hay carga. Ese puntico, esa esferita pequeñita que estoy colocando aquí, tiene la cualidad de que está dentro de la superficie gaussiana. Sí, está dentro de la superficie gaussiana, pero dentro de esa no hay carga. Y por lo tanto, cuando vaya a calcular la carga, no puedo tomar en cuenta la carga como si hubiese llegado hasta allí, la densidad como si hubiese llegado hasta allí, porque quien tiene la densidad es la esfera de radio R mayúscula. Entonces, tal cual como dijo Manuel, vamos a integrar entonces desde 0 hasta R mayúscula. En esa zona voy a llamar a la carga Q doble prima. Q doble prima, ¿qué será? Esa carga Q doble prima es igual a la carga de la esfera de radio R mayúscula. Entonces voy a copiarme esto que había escrito por aquí anteriormente para reusar. Aquí le vamos a llamar superficie gaussiana 2 y la carga encerrada es Q doble prima. Esta es la carga total
entre la superficie gaussiana 2. La suma de las cargas. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, muchachos. Los límites de integración son muy parecidos a esto. W' es casi idéntica, pero tal cual como les dije, el límite superior va a ser este. Y eso lo podemos calcular fácilmente, porque ya lo tenemos. Podríamos igualar esto en evaluar el resultado en R mayúscula o aquí R mayúscula. Eso me da 2, por lo tanto, la carga es, el resultado de esta integral es simple y llanamente 2. Ya tendríamos la carga total del esfera de radio R mayúscula. Si la superficie gaussiana es es la esfera, el campo es radial y el diferencial de superficie también, lo que vamos a tener, tal cual como se puede ver en la lámina de PowerPoint, que los tres vectores tienen la cualidad de ser vectores, pero los dos vectores tienen la cualidad de ser vectores paralelos y tienen la misma dirección. Dicho de otra manera, eso que habíamos dicho anteriormente sigue siendo válido. Esto sigue siendo válido. Lo único que ahora la superficie gaussiana 2 está en otra zona. Vamos a llamar entonces esta superficie gaussiana 2. Pero la superficie gaussiana 2 sigue siendo una esfera. Y por lo tanto, el resultado de esta integral es el área de la esfera. Y el área de la esfera es siempre 4 picos de radio cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner W', es que se me olvide. Profe, disculpe. En la integral de QW', el resultado no sería 2 entre pi. No, acuérdate que el pi se canceló con este otro pi. Ok, gracias, profesor. Los dos pi se cancelaron. O sea, cuando yo hice esa integral, ¿te acuerdas que no me daba porque el programa me dijo que no podía? Eso es porque aquí entre nos, negocio es un negocio. El negocio de ellos es justamente eso, nos enamora dándonos unas soluciones de algunas ecuaciones, de algunas integrales, pero no de todas. Y cuando nos dan la solución, nos está diciendo, bueno, ¿quieres comprarlo? Para ver si uno paga. Y ahí, a veces vale la pena pagar. Hay personas que su trabajo requiere esos resultados, no tan sencillos como esto, pero requieren resultados y lo pagan, son capaces hasta de pagar. Y el programa es muy caro. O sea, mucha gente por no comprar el programa, porque es extremadamente costoso, hablando de un programa que en la versión la mayoría de los ingenieros utilizaría eh, rondando los $3.000. O sea, es bastante costoso. O sea, la mayoría de la gente entonces se mete en suscripciones. Aquellos que lo usan de vez en cuando, no lo están usando siempre. O sea, pero es un programa muy, muy poderoso, muy bueno. O sea, vean, ya sabemos entonces todo. Vamos a sustituir los valores, pero tenemos todo. Vamos a usar esta ecuación. O sea, nos quedaría así. Nuevamente, la componente radial del campo, por 4 pi por r cuadrado, por, perdón, igual a Q', que es 2Q sub 0, y entre 0 sub 0. Esto permite, obviamente, calcular cuál es el valor del campo. Me copiaré esto, no era necesario ponerle este paréntesis. Y entre 4pi por r cuadrado. Entonces, esto dividiendo. Y hasta lo puedo simplificar un poquito. Ya tenemos la componente radial. El vector campo eléctrico, acuérdense que el vector siempre
Es la pregunta, sería esto. Tenemos que tener muy presente en qué zona estamos trabajando. Nunca se nos debe olvidar. Estamos construyendo esa función atroz. Esto es válido en la zona. Entre R y A, que vale 2R. Noten que ya tenemos el valor del campo eléctrico. Y eso es sumamente importante. En esa zona. Ahora tendríamos que pasar a la zona siguiente. En la zona siguiente va a ocurrir algo interesante. Es uno de los objetivos de nuestra reunión de hoy. Que en la zona siguiente estamos donde está el conductor. Pregunto, muchachos, ¿cuánto vale el campo eléctrico entonces? Si estamos justamente en la zona donde está el conductor. Cero. Estamos aquí. Cero. Cero. Perfecto. El campo eléctrico allí vale cero. Entonces, en esa zona, para el campo, no hay problema. El campo allí valdría cero. Pero hay una cuestioncita interesante en esa zona, que es bueno tenerla muy presente. Y es lo siguiente. Vamos a poner entonces esa zona. Esa zona la vamos a poner así. Vamos desde A, poner menor estricto que R, menor que B. Acuérdense que esta A era 2R y esta B 4R, según el enunciado. Estamos entre A y B. Allí, el campo eléctrico ya de una vez vale cero. El vector nulo. Estamos dentro del conductor. No olvidarse, como ya lo he dicho varias veces, indicar siempre la zona en la cual estamos consiguiendo los resultados. Porque es una función atroz, pero vectorial, una función por parte, pero vectorial. Ahora, noten algo interesante que pasa en esa zona. Y este es uno de los objetivos de nuestra reunión de hoy. Me he tardado bastante en el problemita, pero espero que entendamos muy bien o ayudar a aclarar algunas de las cosas de cómo usar la ley de Gauss para el cálculo del campo. Nuevamente, si tiene alguna duda, pregunte. Esta zona es la zona del conductor. Allí el campo vale cero. Pero si vamos a la ley de Gauss, o una versión de la ley de Gauss que tenga por acá. Aquí tengo la ley de Gauss. Por acá. Quiero que noten algo importante. El campo allí vale cero. En esa zona. Voy a suponer que esa superficie gaussiana la llamamos superficie gaussiana 3. La de esa zona. Pero allí el campo vale cero. Ese campo cero produce entonces un resultado importante. ¿Cuál es el resultado? Que no hay flujo. Allí no puede haber flujo, porque no hay campo. Pero eso significa que la carga total encerrada dentro de esa superficie debe ser cero. Entonces, si alguno de ustedes está siguiendo con detalle lo que estamos diciendo, debe pensar, bueno, aquí hay algo extraño. ¿Por qué? Verlo nuevamente en modo de presentación. ¿Dónde está la carga entonces? Bueno, si esta es la superficie gaussiana 3, está entre A y B, la carga total dentro de ella debe ser la carga total de la esfera, el radio R mayúscula. Pero esa es diferente de cero, eso nos dio 2Q sub 0. Entonces debe aparecer otra carga que compense esa carga de 2Q sub 0. Es decir, debe aparecer algo que tenga una carga igual a menos 2Q sub 0. Esa carga igual a menos 2Q sub 0, ¿dónde está?
porque eso es lo que nos está diciendo la ley de Gauss. Debe aparecer esa carga en menos 2.0, porque si no el flujo no sería cero. Esa carga neta dentro de esa superficie incluye a la carga total de la esfera, que es 2.0, más algo, alguna carga. Vamos a poner otra carga. Esta que está acá es la de la esfera de radio R mayúscula. Y la pregunta ahora se va hacia este lado. ¿Y esta carga qué es? La carga que estoy colocando allí, ¿qué es? ¿De dónde aparece esa carga? ¿De dónde viene? ¿Quién tiene esa carga? Pero tiene que aparecer, porque si no, nos sería igual a cero. Aquí debe haber otra carga, porque esta es diferente de cero. Entonces, la pregunta es hacia el grupo, muchachos. ¿Dónde está esa carga? En, eh, en la, en la corteza conductora, ¿pues? En la corteza conductora. Porque Tiene que ser obviamente en la corteza conductora, perfecto. no tiene Sí, no tiene un campo eléctrico, o sea, no tiene un tiene, campo eléctrico igual a cero, pero tiene una densidad de pero eléctricos. tiene densidad. ¿Pero qué tipo de densidad puede tener esa esfera conductora? Para eso vamos al concepto de conductor, muchachos. En los conductores las cargas se depositan en la superficie, no dentro, no en la porción volumétrica interna del conductor, sino en su superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que la carguita 2Q sub 0 que tiene esta esfera de radio R mayúscula atrae hacia sí cargas de signos opuestos. Y como en los conductores las cargas son fáciles de mover, atrae entonces una carga total igual a menos 2Q sub 0 que se deposita en la superficie interna del conductor. Esa carga sumada con la carga de la esfera de radio mayúscula da cero. Está en la superficie, en los conductores la carga se va hacia la superficie. Pero cuidado, eso significa que estamos en un caso especial, un caso raro, porque hay que decir un caso raro. ¿Por qué? Porque el conductor es algo volumétrico, pero no tiene densidad volumétrica, tiene densidad superficial. Porque las cargas en él no se distribuyen en el volumen, se distribuyen en la superficie del conductor. Entonces, aquí tenemos una carga 2Q0 negativa. Esa es la carga que vamos a tener acá. Podemos decir eso de esta forma. Esta carguita es la carga inducida en R pequeña igual a minúscula, que es el radio interno. Esa carga inducida la podemos determinar. Podemos decir que esa carga inducida, la palabra inducida es para decir que la causa que está colocando esa carga allí se encuentra en la lejanía. Obviamente es menos 2.0. Vean algo interesantísimo, que yo no lo puse como pregunta, pero pude haberlo puesto. Hay entonces una densidad superficial.